Hola, hola chicos, hola jóvenes, hola no tan jóvenes. Es un gusto poder empezar este nuevo proyecto con este programa titulado Los jóvenes hablamos. Estamos muy felices de poder estar aquí y para este primer episodio queremos hablar del racismo, específicamente el racismo en el Perú. Para esto tenemos a dos invitados. Una de ellas es Ana Lucía Mosquera. Ella es comunicadora, investigadora especializada en temas de diversidad, interculturalidad, género y no discriminación. ¿Y quién es el otro invitado, Cami? El otro invitado es Newton Mori, que es historiador, arqueólogo, artista plástico autodidacta y es especialista en Chirapac sobre investigaciones dedicadas al racismo y a la discriminación. Así que tenemos unos invitados de lujo, los cuales nos van a poder ayudar a entender todo este tema del racismo, cómo se origina, y que nos ayuden a responder algunas de las preguntas e inquietudes que nosotros tenemos. Perfecto, vamos a darle la bienvenida entonces. Bueno, primero queremos agradecerles a nuestros invitados, a Newton, a Ana Lucía, por acompañarnos en este primer episodio. Estamos muy agradecidas con ustedes por convertirse en cómplices de este proyecto que tenemos para llegar a los jóvenes, ¿no? Sí, exactamente. Estamos muy felices de poder contar con ustedes en este primer episodio. Así que nada, solamente ya nos queda comenzar con esto para poder resolver esas dudas que tenemos nosotros y que muchos de los jóvenes también tienen, ¿no? Así es. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el racismo en el Perú, ¿no? El racismo es un mal que aqueja a nuestro país ya desde hace muchos años atrás, por situaciones de discriminación étnica y racial a diferentes grupos sociales. De hecho, el racismo es la creencia de que algunas personas son inferiores debido a su color de piel, a su cultura, a su forma de hablar o a su origen, ¿no? Y vemos que esta situación ha detonado en este mes justamente por lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd. El mundo entero se estremeció porque eso ha desnudado una realidad completamente cruda y sobre todo en esta situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Por eso quisiera preguntarles, ¿los peruanos somos racistas? ¿Ustedes qué piensan? A ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes y a través de ustedes con todos quienes puedan acceder a este video. Yo creo que pensar de que los peruanos son racistas, habría que preguntarnos que en general, o afirmar de que la humanidad, los seres humanos en general, somos racistas. Pero entendido el racismo como el fenómeno de establecer diferencias y rangos entre los seres humanos. Entonces, ese fenómeno que es consustancial al ser humano está presente en toda la humanidad. Y cada sociedad a lo largo de los años y a partir de sus diferentes formas culturales, ha establecido cuáles son los valores de estos rangos y estas diferencias, y a partir del siglo XVI, y especialmente a partir del siglo XIX, este valor de rango lo establece el racismo a través de la creencia en la división de la humanidad por razas. Entonces, esa es la manera sobre la cual nos hemos sociabilizado en el racismo y específicamente en estos rangos de establecer diferencias entre los seres humanos. Sí, yo creo que Newton tiene mucha razón en eso. Creo que no podemos pensar, digamos, que el problema del racismo es un problema solamente del Perú, en tanto todas las sociedades hemos estado influenciadas por todo esto que Newton afirmaba, ¿no? No es un problema único del Perú, pero creo que sí hay que reconocer que evidentemente nuestra sociedad es una sociedad que ha sido construida en la base del racismo y por lo tanto el racismo es un problema que nos atraviesa todas las personas que formamos parte de la sociedad, ¿no? Es importante mirar esto como algo que definitivamente ha influenciado en la manera en la que nos relacionamos con las demás personas, en cómo podemos tratar en algunas personas, como decía Newton, en base a esta diferencia creada y reproducida a través de décadas, de siglos, ¿no? Cami, ¿tú tienes alguna consulta sobre esto que nos comenta
Sí, Ana Lucía, Newton. exactamente, justo esta base del racismo en el Perú lo vemos desde la época colonial, cuando llegaron los españoles, así que es un tema que viene desde nuestro bagaje cultural muy antiguo, ¿no? Y que sigue instaurado en nuestra forma de pensar, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. No sé si quieres añadir algo, Cari. Sí, justo también un poco cuando investigábamos sobre este tema, porque nosotras también somos jóvenes y tuvimos que investigar bastante sobre este tema para llegar a esta situación, a este conversatorio, ¿no? Entonces, justo hace como un par de semanas estuve en un webinar en donde decían que discriminación no era lo mismo que racismo. Lo que ellos decían era que discriminación estaba dentro del racismo porque discriminación era un hecho como tal. En cambio, el racismo era todo un sistema, ¿no? Entonces, lo que quería de repente aquí preguntar era si ustedes también consideran que el racismo es todo un sistema, que es como luchar contra dimensiones culturales, dimensiones legales, institucionales que tienen de repente tan arraigado este tema y que a veces es difícil como darse cuenta, ¿no? Ahí hay un tema bien interesante, ¿no? La misma discusión sobre desde cuándo se originó el racismo, el centrarnos en la colonia como el momento en la que se inicia el racismo, sería restringir bastante el entendimiento de este problema. Desde Chirapa lo que siempre hemos tratado de plantear es cuál es la naturaleza del problema. Y la naturaleza del problema es el establecimiento de rangos y diferencias entre los seres humanos. En nuestra época, a ese fenómeno, o lo que le ha dado cuerpo, le ha dado contenido, lo que le ha dado sustento, es la denominación de raza. Ese es como lo hemos conocido en este momento. Pero, sin embargo, cuando nos vamos en la historia de la humanidad, a lo largo de que el ser humano se ha constituido como tal, el tema ahí es de que antes se recurría a los mitos. Y en los mitos griegos, los mitos romanos, en los mitos incas y pre-incas, siempre se establece un rango de diferenciación al interior de los seres humanos. Tal es así de que en muchas de las metodologías la clase dominante está conformada por o tiene una naturaleza distinta de los subordinados. En el caso del antiguo Perú, de la época pre-inca, hay muchos mitos que han sido recogidos especialmente en la documentación de extirpación de idolatrías, en la cual se habla de que eh, la clase, los jerarcas, los curacas, habían nacido de huevos de oro o tenían su lugar de origen de un sitio muy diferente a lo que son las clases subordinadas. Entonces, desde ahí podemos ver de que esta situación de establecer rangos y diferencias y quien domina, su dominio está justificado en el pasado por una cuestión religiosa y en la actualidad por una cuestión científica, entre comillas, por lo que fue la tesis del racismo, nos permite ubicarnos en el fenómeno. Ese es para empezar. Y en segundo lugar, de que efectivamente el racismo y la discriminación racial son dos fenómenos distintos, pero íntimamente ligados. Y desde Chirapa siempre hemos puesto este problema como una moneda. Una moneda para que sea como tal, para que tenga validez, tiene que tener cara y sello. Si la moneda tiene cara y no tiene sello, no es una moneda o pierde su sentido, pierde su valor, porque una cosa complementa a la otra. Y en el caso del racismo, por su misma terminología, ismo, es un sistema de pensamiento, es una visión, es una imagen de tu entorno. Es como decir cristianismo, islamismo. Cada uno de estos ismos plantea una visión del mundo.
una manera de entender, digamos que son como los lentes que nos ponemos para ver mis lentes como que fueran el istmo. Yo me los coloco y determinando de su graduación voy a ver de una manera muy diferente el mundo, a que si me lo quito, por ejemplo, ya no lo voy a ver igual a como lo tengo puesto. Esa es la función del racismo. Y la discriminación racial es la manera como se expresa este pensamiento. Entonces, a lo largo de estos años, que hemos venido siguiendo el debate sobre el racismo, sí ha habido bastante hincapié en decir de que en nuestro país no hay racismo, pero sí discriminación racial. Pero el Imposible. tema es de que cómo se explicaría la discriminación racial si no hubiera un pensamiento que lo sustenta. Ahora, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos o en otros países, estos procesos o esta manera de procesar el racismo ha sido muy diferente. Entonces, yo recuerdo que hace 30 años atrás, sí, específicamente, para ser más explícito, hace 40 años atrás, cuando planteábamos este problema, nos decían de que en el Perú no había racismo porque el racismo era lo que estaba sucediendo en Sudáfrica o lo que había sucedido en Estados Unidos previo al ejercicio pleno de los derechos civiles, en las que habían reglamentos, en las que establecían hospitales para negros, hospitales para blancos, servicios para negros, servicios para blancos, etcétera. Todo eso es lo que hemos conocido por la historia y que eso jamás se había visto en el Perú. Efectivamente, no se había visto en el Perú, pero habían otras maneras a través de las cuales se había institucionalizado el racismo. Sí, para continuar con lo que estaba mencionando Newton, creo que es bien importante esta metáfora de tomar el racismo y la discriminación como una moneda, ¿no? Que tiene dos caras y uno no puede existir sin la otra, ¿no? En el Perú hablamos de, bueno, la discriminación no existe, o el racismo no existe, lo que hay aquí es discriminación por tal o cual cosa, pero finalmente lo que tenemos es una ideología que alimenta o que sirve como de un nutriente, si lo quieren ver así, para que la discriminación opere, ¿no? Y creo que es importante también tomar lo último que estaba diciendo Newton en relación a cómo el racismo está institucionalizado, ¿no? Como aquí hablamos de un racismo que no se tradujo en leyes de segregación, que no se tradujo en espacios separados formalmente o a través de política pública, pero también hay que tener en cuenta que estas separaciones, estas divisiones de una pirámide invisible, son divisiones que existen todavía y que siguen operando, ¿no? Cuando hablamos de una pirámide social y la imaginamos dibujada como en nuestra mente, pensamos en que efectivamente el color de piel, lo que se mal conoce como raza, o las categorías étnicas sí han influenciado en crear posiciones desiguales para algunas poblaciones en relación a su color de piel, a sus niveles de pobreza que están para mí muy asociados también al color de piel. Entonces creo que es preciso también hablar del racismo como algo que opera de manera invisible, muy implícita y muy normalizada en la sociedad peruana, ¿no? Si bien es cierto, no hablamos de regímenes como el apartheid o no hablamos como segregación formal, con las cosas que sucedieron en el Perú, creo que es importante entender que estos regímenes o estas divisiones, establecimientos de jerarquías, son cosas que hemos reproducido de manera consciente o inconsciente y que seguimos manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces sí, me parece importante poder visibilizar ello y también dejar de tener como referencia racismo como estas acciones súper implícitas que terminan en la muerte de alguien, que terminan en la separación de espacios de alguien, sino que veamos también cómo el racismo afecta la calidad de vida de las personas que son consideradas inferiores por su raza, ¿no? Por lo que mal se reconoce como raza. Uy, se colgaron. No, ahí están. Sí, sí, Ahí exactamente. quisiera Sí, no, sí, agregar algo, dinos, ¿no? Newton. Sí, Newton. Lo crítico del racismo y lo cruel del racismo en nuestro país es de que se ha naturalizado y se ha interiorizado en nuestra sociedad, como se dice, de manera horizontal y vertical. Y eso nos ha negado un objetivo al cual dirigirnos, porque en el caso del régimen del apartheid en Sudáfrica había un régimen al cual atacar. En el caso de Estados Unidos, la negación de derechos planteaba un objetivo, la lucha por los derechos. En nuestro país, ¿cuál sería ese objetivo? No lo tenemos.
no hay hacia dónde atacar porque el racismo se ha interiorizado en toda nuestra Tanto, sociedad. exacto. Tanto es así que no podemos hacia dónde apuntar cuando en realidad el racismo está interiorizado en nosotros. Es también la misma metáfora que planteamos también desde Chirapac, de que, por ejemplo, si tuviéramos un vaso con agua y le echamos 3 o 4 cucharadas de sal y lo probamos, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que algo sucede con el agua. Y vemos y podemos ver la sal ahí reposada, que es lo que está malogrando el agua. Pero esos serían, digamos, los modelos clásicos del racismo, de cómo se manifiesta. Pero en nuestro país se manifiesta algo así como que si revolviéramos ese vaso de agua, lo revolvemos y se disuelve, lo probamos, lo sentimos que está mal, vemos y decimos, bueno, es así el agua. No Exacto. vemos dónde está, porque se ha diluido, está en todo. No lo Y, identificamos. Ujú. y ese es el gran problema del racismo en nuestra sociedad. Sí, y siguiendo con esa línea también es bien cierto, es como el racismo tiene tantas manifestaciones en tantos espacios que a veces ni siquiera sabemos dónde mirar, decimos ya esto está pasando y esto también, y o sea, es parte, es algo a lo que las personas se aferran tanto con tantas ganas ahora, que como bien dice Newton es muy difícil identificarle, es muy difícil decirle, oye, tu agua está salada, ¿no? Realmente no te has puesto a pensar cómo puedes separar la sal del agua si en realidad siempre la has tomado así y te parece que está bien, ¿no? Justo ahora en la mañana tarde, estaba, ok, estaba viendo este tema el retiro de la marca Negrita. Claramente los comentarios de las personas Ujú, están ujú. como, ¿cómo me van a quitar esto que es mío? ¿Hasta cuándo van a seguir rompiendo con la tradición? Y en realidad es como, o sea, claramente nadie se ha dado cuenta que sus tradiciones responden pues a esos estereotipos que muchas veces ni siquiera pensamos. Pero siempre va este tema volviendo a la metáfora de Newton, ¿cómo me van a quitar mi agua salada, no? O sea, ¿cómo es posible que se metan con esto que a mí me encanta, que a todo el mundo le encanta, que me hace mal, que nos hace mal como sociedad, pero que nos gusta finalmente, ¿no? Y creo que como decía bien Newton, es tan difícil diferenciarlo o poder identificarlo, que creo que es mucho más difícil aún y le cuesta mucho a la gente poder lidiar con eso y poder asumir o entrar en un proceso más profundo de pensamiento que nos lleve a admitir que efectivamente las cosas no han estado bien por mucho tiempo, ¿no? Claro. De hecho, para generar un cambio, primero creo que tenemos que identificar, ¿no? Identificar exactamente cuáles son estos puntos claves que debemos cambiar como sociedad. Entonces, si bien dicen, tenemos tan normalizado estos temas que es muy complicado identificarlos y decir, eso está mal, ¿no? Entonces, es como un trabajo que todos debemos hacer, ¿no? Claro, exactamente. Es como que podemos ver tan instaurado el racismo y la discriminación racial en nuestra sociedad, tal vez en programas de televisión como La Paisana Jacinta, como El Negro Mama, que es, o sea, son cosas que la gente ve y al final se ríe de eso y no sabe que hay todo un bagaje cultural detrás, el cual está mal, ¿no? Ujú. Así que es como que, ¿cómo podríamos hacer para darnos cuenta de estas pequeñas cosas que están apoyando la discriminación y el racismo en general? O sea, ¿qué podríamos hacer para ello? Bueno, en primer lugar es la educación. Ya creo que todo el mundo encuentra como un tópico en general la educación, pero en realidad no se hace nada desde la educación hasta este momento. Ahora, puede suceder de que, como he venido observando en los últimos años, que ya se está incluyendo el tema del racismo y la discriminación, pero como un tema aislado y como un problema aislado, no Ujú. como algo que nos permite acercarnos a cómo se ha conformado nuestro Estado, a cómo se ha conformado nuestra sociedad. Y si fuera así, obviamente el tema del racismo y la discriminación no sería una página ni dos, sino sería como un enfoque para entender cómo es que se ha construido nuestra sociedad y cómo también nos hemos conformado como seres humanos. Ese es uno de los grandes problemas. Y lo otro es de que el avance en las políticas tienen
un doble rasero. Por un lado, pueden crearnos la falsa expectativa de que estamos avanzando cuando se habla de interculturalidad, inclusive cuando se habla de género y con todo lo que ello despierta dentro de diferentes sectores y grupos de poder dentro de la sociedad, pero sin embargo se está hablando y puede crear la falsa perspectiva de que estamos encaminándonos a cambiar las cosas, cuando en realidad lo que estamos haciendo es que estamos saltando procesos, estamos saltando baches pensando de que estamos avanzando, pero dejamos los huecos todavía ahí sin hacer nada. Y por eso es de que inmediatamente ante cualquier cosa retrocedemos y nuevamente nos hundimos. Y ese es el problema de no abordar el problema del racismo como algo sistémico dentro de nuestra sociedad. Entonces, ahí dejaría para después completar la idea. Sí, me parece fundamental lo que dice Newton. Creo que si no hay políticas educativas que en realidad nos lleven a procesos de reflexión que además rompan con esta barrera superficial de, ah, bueno, sí, esto está mal, o yo hice tal cosa esta vez, no lo vuelvo a hacer y listo. Creo que hasta que no hayan realmente acciones que nos promuevan una reflexión un poco más consciente, vamos a tener como bien dice esto, el rasero de, hay políticas públicas, pero las políticas públicas no necesariamente se traducen en educación, en espacios de debate, de diálogo consciente de cómo se ha conformado la sociedad peruana y cómo sigue funcionando y operando bajo lógicas racistas, ¿no? Lo podemos ver como decía, en un montón de ejemplos cuando hay unos casos emblemáticos y las personas salen a decir por qué me están quitando esto, lo que yo siempre me aferro, ¿no? Cuando no se están dando cuenta que se están aferrando a su propio racismo o el racismo que les atraviesa como miembros de la sociedad. Entonces, creo que es importante, lo más importante al menos para mí, es que haya una educación que no solamente esté orientada a informar o a brindar información sobre estos grupos históricamente invisibilizados, sino también a generar espacios de reflexión un poco más conscientes y de diálogo realmente que les alimente una conciencia reflexiva, ¿no? Si solamente nos enfocamos en poderle dar la información a la gente sobre población indígena o población afroperuana o población asiática, al final lo que hacemos es que la gente sepa que están ahí, sepa que han aportado, pero no necesariamente se problematice sobre por qué todavía existe la raza o la etnia como un factor diferencial para generar desigualdades en la sociedad, ¿no? Ujú. Ahí pues se Exactamente, podría... ujú. Sí, continúa, sí, continúa. no. ¿Mm? No, no, lo que quería ahí manifestar es de que el mejor ejemplo para ver cómo se puede avanzar sobre abordar este tema es los enfoques de género. Ya llevamos más Uh -huh. de 60 años con mucho esfuerzo de las Uf. organizaciones feministas trabajando en el enfoque de género, en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, pero vemos que poco es lo que se ha avanzado. Con esto no digo de que haya sido desacertado, sino ver cómo de tan arraigado está la diferencia hombre-mujer, por hablar solamente de estos componentes, en nuestra sociedad, y el machismo está tan arraigado que todavía no hay una conciencia plena y una aceptación plena del enfoque y de la igualdad de derechos. Y esto tiene su correlato en que, si bien es cierto, se ha trabajado y se ha avanzado en la toma de conciencia del derecho de las mujeres, se ha dejado de lado a los hombres. Y siendo un poder hegemónico a lo largo de todos estos siglos y milenios, el poder hegemónico del hombre, el verse cuestionado en ese poder y ver que la sociedad está girando, haciendo ese giro hacia esa igualdad, digamos que deja desprotegido, entre comillas, deja huérfano de poder al hombre y lo deja sin paradigma, sin cuál va a ser su destino. Estoy hablando en términos generales y sí, en sentido figurativo. Y y la única forma de recuperar o afirmarse en ese poder perdido es la violencia. Y es por eso el repunte de los casos de feminicidio.
Y no es porque los hombres inmediatamente nos hayamos vuelto locos o se hayan vuelto locos, ¿no? Sino que ese vacío de poder que se expresa en muchos paradigmas mentales, en percibir de que hay falta de oportunidades, y que ya no se puede tener control, que ya no se puede ejercer ese poder que se ejercía sobre la mujer, que la mujer puede hacer lo que quiera, etc. Son muchos los imaginarios y los paradigmas que se están procesando dentro de la mente del hombre, y hablando de hombre en general, y sin entrar a ver también los diferentes tipos de hombre, los diferentes tipos de mentalidad, a partir de su grupo social, estrato, etcétera, lo que sea, está generando un gran vacío ahí que no se está atendiendo y que tarde y temprano, uno, impide el avance y dos, que puede detonar en mayor violencia. Si esto, para hacer el símil, está sucediendo a nivel de los derechos de las mujeres, imagínense lo que está sucediendo en el caso del racismo, que todavía ni empezamos. Ujú. Por eso que la Exacto. educación viene a ser tan importante. Sí, sí, eso es bien cierto. Acá se cree que, bueno, sí, estamos avanzando porque hay leyes o porque sale en la televisión un tema, o sea, ni siquiera hemos empezado a tener una conversación seria sobre el racismo en el Perú. Este, y por muy triste que suene todo lo que está diciendo Newton, es real. O sea, la respuesta siempre es una respuesta muy violenta cuando se intentan cambiar estos paradigmas que nos han acompañado por un montón de años, porque claro, perdemos el control de lo que nosotros creemos que es una sociedad que funciona, pero la verdad es que no funciona para todo el mundo, ¿no? También podríamos decir que hay como una comunicación intermitente de esta lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, no porque no se vea o porque no se comunique quiere decir que no se está haciendo. Entonces, sí se hace, pero también necesitamos, además de la educación, necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para concientizar, ¿no? Porque es una forma de que llegue a todo el mundo, pero ¿qué hacer ahí? Sí, pero además ahí hay que tener bien en claro que los medios de comunicación son uno de los principales reproductores de racismo en el país. Entonces es muy complicado que ellos se puedan sumar realmente a una reflexión consciente y que sus palabras tengan o tengan un peso necesario o tengan la seriedad necesaria, porque claramente si no estás informado de qué representa tu propio contenido, si no tienes a personas que estén informadas o sensibilizadas sobre temas de racismo, es muy poco probable que puedan plantear una conversación seria sobre el tema y sobre todo que su palabra sea tomada como seria si finalmente su discurso no es compatible con aquello que muestran, ¿no? Ahora, hay que Bueno, ver que sí. es muy diferente estar informado, ser consciente y verdaderamente hacer un propósito de cambio. Son Ujú. diferentes niveles. Se puede tener toda la información del mundo y Pero esa no querer cambiar. información, claro, y no querer cambiar o darle la vuelta a esa información. A veces, o sea, la perspectiva del racismo, o sea, ser consciente del racismo te coloca, y esto lo he dicho muchas veces y puede parecer una cuestión bastante banal, se parece este, mucho a lo que le sucede al personaje de Neo en la película Matrix, píldora roja, píldora azul. Tú al tomar la píldora, o sea, al tomar la conciencia del problema, tu mundo cambió definitivamente. Y lo puedes encontrar a todo nivel. No es simplemente decir de que hay un problema o que lo veo o que me informo, no. El tomar conciencia del problema del racismo te cambia la perspectiva en todo. Y inclusive puede parecer hasta cierto grado de paranoia ver racismo en todo, porque tú ya empiezas a deconstruir todo y empiezas a ver de que todo se ha conformado bajo esa óptica, inclusive hasta la conformación de la ciudad, de la distribución urbana, los centros de poder, los Exacto. imaginarios, todo empieza, como se dice, como en la pantallita verde que se le parecía a Neo, que empiezas a ver que todo el mundo se te empieza a ordenar y a cobrar sentido, más o menos para poner el símil. Y me disculpan porque de repente lo estoy diciendo de manera muy, muy banal, pero no, no le encuentro una manera para tratar de explicar ese cambio que significa tomar posición, porque de lo contrario no va a suceder.
los medios de comunicación sí están informados del tema, no son unos meros ignorantes, pero Es la verdad. dimensionalidad del problema no es la misma, porque sus objetivos no son los mismos que nosotros. Nuestros objetivos es, los objetivos de nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que nos escuchamos, es por un cambio en una situación que en muchas oportunidades se nos ha vuelto hasta insostenible, hasta viendo en el relato, en la historia de uno mismo, que hubo un momento en la que en la que nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué tan piña? ¿Por qué a mí me sucede? Pero y a otros no, ¿por qué a mí no? Y a otros sí. Hay tantas cosas dentro de las historias personales que para poder dimensionar la manera en cómo afecta el racismo en la vida de las personas, y al mismo tiempo cuando tomas conciencia de esto y empiezas a analizar cómo se empiezan a conformar todas las relaciones de poder, entonces te cambia la visión. Sin ir muy lejos también, acuérdense cuando ¿cómo se llama? El Chito Bruno dijo para que lo incluyeran a Vizcarra para darle una composición más provinciana a la fórmula presidencial de PPK. Entonces, ese es un Ajá, discurso racista. Entonces, el mismo nombre de Ñapancha también tan añorado, pero el nombre de uf, Ñapancha hace referencia pues a una lavandera negra. Entonces, donde escarbemos, salta el problema. Entonces, sí, no hay digamos, la perspectiva de verlo de manera estructural y es orgánica todo verdad. este problema, no se va a poder avanzar, ¿no? Y ahí todavía ni empezamos en nuestra sociedad. Sí, y sin ir muy lejos, también hace un mes y medio, o bueno, la verdad es que no sé porque no estoy tan actualizada con estos tiempos de la pandemia. Hace un tiempo el Minedu estuvo en el ojo de la tormenta también porque hablaba de la discriminación lingüística y hablaba de cómo la discriminación lingüística es un mecanismo en los grupos de poder claramente para separar a Ujú. algunas personas que hablan distinto y claramente hubo todo un escándalo por este tema de, ay, ¿por qué están hablando de los grupos de poder? Si los grupos de poder se enojaron porque les dijeron que eran grupos de poder, ¿no? Entonces, claro, hay una intención de poder cambiar, pero como bien dice Newton, no es suficiente estar informados, porque muchas veces sí están informados de estos temas, muchas veces sí saben que lo que están haciendo reproduce estereotipos, pero cambiar, digamos, cambiar esta parte sería cuestionarse hasta, digamos, un espacio mucho más profundo de todo aquello que han estado haciendo para mantener el orden como está hasta ahora, ¿no? Entonces, si no hay algún cambio que vaya más allá de ello, al final las acciones van a quedarse en un nivel bien superficial, ¿no? Ahora, tampoco no es una cuestión de ignorancia, porque No, en varias oportunidades he escuchado cómo en un país tan culto y tan avanzado como Alemania, como lo fue o lo era la Alemania de así, las anteguerras, pudo haber surgido el racismo. No, precisamente cuando tienes esta perspectiva racista, mm, toda tu cultura, todo tu bagaje lo vas a emplear para justificar esa posición. Y cuanto mayor información tengas, la más información vas a emplear para poder sustentar esa posición. De ahí el es racismo verdad. científico y la hegemonía que tuvo y el prestigio que tuvo en el siglo XIX. Y efectivamente, cuando uno ve los documentos, los estudios de los principales representantes del racismo científico, era el culmen de la ciencia de su época, pero las mediciones, las justificaciones, el recurrir a los filósofos, a pensadores, todo ese bagaje rico de información que ahora nos sirve para entender el racismo, pero en su momento sirvió para justificar el racismo, era lo más, la punta de la ciencia de la época. Entonces, el racismo no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de visión y de Exacto. perspectiva del mundo, y al tener esta perspectiva vas a emplear todo lo que tengas a tu mano, ya sea la ciencia, Para el poder o mantenerlo. la violencia, para poder mantenerlo y justificarlo. Sí, y también el racismo es un tema que tiene que ver con el poder también, ¿no? Con quién posee el poder y cómo estás en esta posición, como bien decía Newton, de control, de no querer
finalmente darle la vuelta a esas estructuras y se crean todas las cosas que se han creado hasta el momento para poder justificar y seguir justificando la reproducción del mismo, ¿no? Entonces debería haber como un punto de quiebre para empezar a cambiar el chip, ¿no? Como quien dice, a cambiar el chip desde uno mismo, porque si bien dicen, podríamos tener toda la información que probablemente la tenemos, pero ya depende de cada uno de nosotros para empezar a cambiar poco a poco esta situación, ¿no? Claro, Sí, exactamente. También ahora y desde el... ujú, ¿sí? No, Newton, continúa, no te preocupes. Sí. No, mira, en el 2014, cuando el Estado peruano presentó su informe al CER para evaluar sus avances, desde Chirapa que habíamos venido analizando y participando en las diferentes reuniones del CER para ver la situación del Estado peruano, y sus informes eran, digamos, de regular volumen, ¿ya? Digamos, así. Entonces se leía, se veían las cosas que hacían, etc. Pero el informe del 2014 era una cuestión así. Ujú. Y entonces, al momento de analizar el documento, fue, su macho, ¿cuántos he hecho? Y efectivamente eran muchas acciones, muchas, muchísimas, que se reportaban desde cada ministerio y habían hecho un compilado y habían hecho pues su tomo para presentar. Pero uno veía que no había un hilo conductor. O sea, no se sabía para dónde disparaban. O sea, tú puedes hacer muchísimas acciones y lamentablemente hasta la actualidad se siguen haciendo muchas acciones, Aisladas. pero no forman parte de una estrategia, de un camino que se va a recorrer hacia un objetivo específico. Y lo peor era de que no se sabía hacia dónde iba a apuntar las acciones que venía desarrollando el Estado, y era porque no tenía ni una definición de racismo. Entonces, esto desde Chirapac lo hicimos notar al comité, y el comité efectivamente comprobó, verificó, y lo primero que le hizo, le recomendó Francisco Cali, que en ese momento era el presidente del CER, pues le dijo a la delegación peruana que estaba a cargo de un embajador, y tal, se me fue el nombre, le dijo que efectivamente no iban a llegar a ningún lado si no tenían definido qué era el racismo. Y no necesitaban contratar Exacto. consultoría, no necesitaban contratar a B, ni romperse, ni reunir un comité de expertos académicos en Perú, porque la definición ya estaba en los documentos del CER. Y que lo único que tenía que hacer era Exactamente. copiarlo, colocarlo y difundirlo e interiorizarlo. Y a partir de esa fecha, eso es lo que ha hecho el Estado. Sin embargo, nuevamente, ya viendo el otro informe que presentó en el 2018 el Estado peruano, Sí, nuevamente se encuentran estos problemas. No hay una ruta. sí, esta es la Y verdad. esa falta de ruta es porque no sabes hacia qué te vas a enfrentar, pero sobre todo para qué vas a enfrentar ese problema. Ujú. Y enfrentar este problema tiene que ver, y lo resumió muy bien Portocarrero cuando decía la urgente necesidad de decir nosotros. Y esa es la tarea del Ministerio de Cultura, construir ese nosotros y nosotras de Perú. Ujú. Y para construir ese nosotros y nosotras, definitivamente lo que nos está obstaculizando llegar a eso es el racismo y la discriminación. Y mientras que no se lo aborde, no sea abordado en esa dimensión, no se va a poder superar este problema. Y ahora hemos visto de que el día sábado, de acuerdo al boletín que ha emitido Chirapac, el legislativo ha presentado un proyecto de ley al Congreso para identificar al racismo como un problema público. Y está ahí en el Congreso, reciencito, lo han presentado este sábado, si mal no recuerdo. Y veamos, pues, Sí, veamos ahí ¿qué verdaderamente pasa? cómo lo dimensiona ahora el Congreso, porque parece que ya el Estado lo recogió, de que quiere hacer el racismo un Por tema fin, de problema un problema público. público. A ver, veamos qué sucede. Ujú.
Sí, y yo iría inclusive más allá de este tema, porque a mí lo que me parece bastante extraño es seguir pensando que solamente el Ministerio de Cultura necesita encargarse del problema del racismo, Ujú, ¿no? Me parece ujú, siempre, y lo digo también porque yo he trabajado en el ministerio por varios años y nos ha pasado que absolutamente todo lo que llegaba al Estado en relación a población afroperuana o discriminación era direccionado a las dos únicas direcciones en el ministerio que se encargan de ver ese tema, ¿no? Salud no admitía que tenía responsabilidad en poder asumir políticas de salud intercultural. Ambiente no asumía que tenía que asumir también su postura, educación no asumía que tenía que hacer su trabajo, porque pensaban que el tema del racismo y la discriminación era un tema que nada más tenía que estar limitado al Ministerio de Cultura y que el Ministerio de Cultura era el único que podía hacer cosas para poder ver estos temas, ¿no? Entonces, claro, si en realidad el Estado lo que quiere es asumir el racismo como un problema público, lo que tiene que hacer también es salir de esta cajita en la que todo lo que tiene que ver con discriminación o racismo lo ve el Ministerio de Cultura y los otros ministerios no se encargan, ¿no? Porque finalmente, pues sí, claramente el construir una nueva peruanidad o una nueva ciudadanía en base a los valores de la diversidad es una responsabilidad que está relacionada al Ministerio de Cultura, pero también hay que reconocer que esta diversidad o esta ciudadanía intercultural debe ser implementada en otros aspectos del Estado y del gobierno y no solamente en el ministerio, ¿no? Entonces, me parece valioso el proyecto. Yo también vi lo que habían puesto. No había visto que habían cambiado el proyecto que tenían porque entendía que habían pasado un proyecto anterior en varios periodos legislativos anteriormente, pero creo que también hay que empezar a salir de la caja de racismo y discriminación solamente lo ve el Ministerio de Cultura, porque finalmente el racismo como sistema impacta en otras áreas que no solamente tienen que ver con lo cultural, ¿no? Entonces es un poco de desaprender y reaprender sobre esto, pero ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes para, para tomar acción, ¿no? O sea, nos toca desaprender y reaprender, pero nosotros como jóvenes y ustedes que son voceros de estos movimientos, ¿qué podríamos hacer, qué nos recomiendan? Considero ahí el primer paso es informarse sobre el problema y bueno, ustedes, las dos que han tomado la iniciativa y veo que también en otras redes también están discutiendo sobre el tema. Ese es un buen comienzo, informarse y ver qué sucede con este problema. Y sobre ello, preguntar, indagar. Nosotros, bueno, al menos en mi caso, en el caso de Chirapac, ya venimos de un largo proceso en la cual, por ejemplo, hemos identificado que nos falta mucho más materiales para difundir esto. De Exacto. repente, nuestro proceso ha sido de incidir, de poner en evidencia el problema, a hablar desde los pueblos indígenas sobre esto, pero esa es la parte que nos toca a nosotros, porque Ujú. el racismo no afecta solamente a los pueblos indígenas, afecta a los afros también han venido haciendo lo suyo hasta la actualidad, también desde hace muchísimos años, pues yo también conozco ese proceso, que tiene ya más de 40 años en ese Ujú. proceso, al igual que el movimiento indígena, pero a pesar hablando desde nuestra perspectiva, todavía no podemos decir de que todas las organizaciones indígenas están sensibilizadas sobre el tema, ni podemos decir que todas las organizaciones afro están sensibilizadas sobre el tema, Sí, es verdad. porque en este proceso nos hace falta mucho más herramientas, nos hace falta también elaborar otros discursos, crear otras metodologías, porque los tiempos cambian, ¿no? Y eso puede ser y es la tarea de los jóvenes, también empaparse de todo este proceso, pero también repensarlo desde sus propios códigos, desde sus propias herramientas y construir esas cosas de repente a las cuales nosotros no hemos podido llegar. De repente nuestro camino va a ser otro, pero lo que corresponde aquí es de que los propios jóvenes construyan también su visión del tema, porque de repente en este proceso se nos ha escapado muchas cosas y de hecho se nos puede estar escapando, ¿no? Porque cada quien también ve el problema desde la forma como le ajusta a uno, como dice el dicho, nadie sabe cómo le aprieta el zapato si no es al que lo está llevando, ¿no?
Entonces, cada quien también debe posicionarse en el tema y también construir también su visión y cómo todas estas partes del problema terminan articulándose para plantear una propuesta conjunta. Más aún, yo como bien dices, creo que es importante el trabajo que realizan las organizaciones que han logrado colocar este tema en discusión, y me parece, como decía, fundamental crear estos espacios, pero también creo que es importante, como decía Newton, pensar en que no solamente las personas que han sido afectadas en algún momento por el racismo o por la discriminación entiendan este problema como un problema de sociedad, ¿no? Por eso me parece súper valioso este planteamiento de como un problema de dimensiones sociales o un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Y en tanto afecta a la sociedad en su conjunto, no solamente es responsabilidad mía como activista afroperuana o de Chirapa como organización indígena poder hablar sobre este tema, sino que lo que requiere es la participación y el involucramiento de todas las personas que forman parte de la sociedad, ¿no? Y por eso nuevamente me sumo a poder saludar iniciativas como las que tienen ustedes, que finalmente lo que hacen es plantear este problema como un problema que nos puede afectar, que nos afecta a todos y a todas como personas que participan y transitan en esta sociedad, ¿no? Exactamente. Justo me pongo a pensar, de acuerdo a esto, es cuando pasó todo este caso de George Floyd, hubo un día en donde se lanzaron unos cuadrados negros en Instagram, en donde la gente comenzaba a publicar, o sea, tanto amigos, tantas páginas comenzaban a publicar esto, pero realmente no entendían todo lo que iba detrás, ¿no? A veces las personas siguen iniciativas sin saber realmente cuál es el fin y el objetivo de esto, ¿no? Por eso necesitamos estar informados. Exacto. Y más aún los jóvenes que por las redes sociales es donde nos estamos informando, nos estamos formando como personas y como miembros de esta sociedad. A mí me parece importante también mencionar lo que ustedes dicen, y creo que hay que romper con esta idea de lo performativo, ¿no? De, vamos a poner el cuadrito negro porque todo el mundo lo está poniendo, vamos a poner el hashtag porque todo el mundo lo está poniendo, sin saber exactamente si en algún momento nosotros mismos o nosotras mismas hemos contribuido a perpetuar el racismo en la sociedad, ¿no? Entonces, claramente, el mundo aún sigue siendo un mundo influenciado por lo que dice Estados Unidos, y si en Estados Unidos se coloca el racismo, entonces todos queremos estar a la moda y todos queremos poner estos cuadraditos porque la gente famosa lo está haciendo o porque nuestro Instagram está lleno de ellos, sin ver realmente cómo traspasar la barrera de hashtag, ¿no? Cómo traspasamos la barrera de esto súper superficial, y poder realmente hacer que esto se traduzca en acciones que nos impacten en nuestra vida diaria, ¿no? Finalmente el hashtag por sí solo no resuelve nada, el cuadrado negro por sí solo tampoco resuelve nada, y no es como una gran apuesta por realmente poder cambiar nuestras actitudes como miembros de la sociedad, si finalmente no vamos a tener ninguna acción o no vamos a tener ningún cambio en nosotros, en cómo nos relacionamos con las demás personas, en cómo permitimos que algunas otras personas reproduzcan el racismo en sus espacios más cercanos, ¿no? Entonces hay que traspasar esa barrera. Ya son como casi 3 semanas desde que todo el mundo puso su cuadradito negro, y después de la indignación colectiva hemos vuelto a los debates tontos de por qué acaban de quitar mazamorra negrita, si era mi mazamorra favorita, me han malogrado la vida, ¿no? Entonces hay que pensar realmente más allá de la moda, ¿no? De tendencia, de lo que es popular en el momento, y traspasarlo hacia acciones realmente conscientes y efectivas, ¿no? Claro, y tal vez comenzar por uno mismo, ¿no? Es como que este cuadradito no va a solucionar nada, pero ¿qué pasa en mi sociedad? ¿Qué pasa en mi familia? Que tal vez tengo actitudes racistas frente a otras personas, y es como que ¿cómo puedo ir cambiando esas cosas para formarme mejor, ¿no? Ahora, O cuántas yo cosas dejamos quisiera, pasar también, ¿no? pero yo quisiera plantearles algo a ustedes como jóvenes. Miren, yo ya pasé la barrera de los 50 y en mi proceso de sociabilización, cuando uno es niño, el hogar, la calle y el colegio, eh, uno aprende códigos para comportarse, para desenvolverse de una manera implícita o explícita. Entonces, dentro de esos códigos, obviamente lo racial jugaba una carga muy importante.
aunque no te lo mencionaran así. Por ejemplo, cuando te vas a pelear, la mejor manera para bajonear a alguien tenías que decirle cholo o negro de M. Y efectivamente, cuando uno se iba a pelear, si lograba decirlo de la manera adecuada, con la fuerza, la convicción, efectivamente lo bajoneabas al otro. Y en eso pues había también aprender el código de en qué momento decirlo, con qué efectividad, etcétera. Con esto quiero decir desde que yo vengo de una época en la que estos códigos eran moneda corriente. La generación, no tengo hijos Ujú. de la edad de ustedes, pero sí hijos más pequeños. Y no está eso. Pero sin embargo, la sociedad en la que desenvuelve la sociedad de mi generación y de las anteriores que han construido todos estos códigos. Con esto no quiero decir de que vaya a desaparecer, sino de que el racismo se muta, se transforma y adquiere otras maneras por las cuales se manifiesta y que de repente para los jóvenes ya se les escape estos códigos y cuando yo ponga, y muchas veces me ha sucedido que cuando pongo ejemplos de mi época, cómo era, cómo funcionaba, ya no empata con los códigos de los jóvenes o muy pocos ya encuentran esas referencias de sus familias, como por ejemplo, tienes que mejorar la raza, tienes que cuidar la buena Ujú. presencia, Ujú. o siempre Ujú. tienes que estar bien presentable. Todos esos componentes que son palabras, tenían un fuerte componente de discriminación étnico-racial. Entonces, ¿cuáles son los que están funcionando en la actualidad? Yo he crecido, como les digo, yo he crecido con esos. A mis hijos ya todo eso le he erradicado, ¿no? Les trato de hablar y de poner, cuando ellos me preguntan sobre estos problemas, sí, le digo que esto era así, esto era así, pero a veces ellos no logran verlo, salvo, por ejemplo, lo que ha sucedido con lo de George Floyd, o con lo que sucede a veces en la televisión, que se pelearon en un patio de comidas, le dijo serrana, le dijo negro, le dijo india, le dijo tal o cual, o el famoso, tú no sabes con quién te has metido, que es Ujú. digamos, la expresión más, más sintomática de todo este problema. Ujú. Pero entonces, Sí. y que en la actualidad ya hay cierta conciencia con respecto a que eso está mal, pero no se está construyendo qué es lo que debe ser bien. Porque la omisión no significa que se esté escribiendo. O sea, no decirlo, no Ujú. analizarlo, no significa de que la cosa va a cambiar. El problema está latente porque hay generaciones como la mía, anteriores y otras generaciones más próximas que se han criado sobre esos códigos y yo me los Ujú. encuentro en el colegio de mis hijos, en el carro, me encuentro de que estas personas que no han iniciado el proceso de deconstrucción de estos códigos, pues Uf. emplean a diestra y siniestra. Entonces, sin embargo, vuelvo a la pregunta para el caso de ustedes, viendo ya en sus familias, si operan estos códigos, de repente ya sus familiares no utilizaron, pero viven en un mundo que es así, ¿cómo es que se visibiliza ese problema? Porque a veces yo pienso de que el problema pasa porque nosotros hablamos sobre los juegos, cómo estuvieron o están operando, cómo lo vemos todo, y eso de repente no empata ya con la visión de los jóvenes, cómo lo están percibiendo este problema. Entonces, ahí sí hay un gran reto, porque lo que sí les puedo decir es que el racismo no ha desaparecido. Se No, transforma, no, es como la no. materia, se transforma. No se crea ni No, se pero destruye, solo se se transforma. transforma, sí. Entonces, ahí es el gran tema, el gran problema de cómo asumir y cómo entender. Sí, sobre todo porque los códigos, como bien dice Newton, han cambiado, ¿no? Son códigos distintos, el lenguaje es distinto, es un lenguaje más sutil, menos evidente, pero que básicamente implica lo mismo, ¿no? Entonces digamos, hay que tener un trabajo más fino de construcción, de poder mirar las cosas con un ojo más crítico y solamente lo vamos a hacer en tanto sigamos cuestionándonos continuamente qué pasa en nuestras dinámicas sociales, ¿no? Exacto. Entonces, nos toca hacer bastante también a nosotros. Nos toca, de repente, no necesariamente saliendo a protestar, porque de repente no es la característica que muchos comparten, pero sí nos toca hacer un trabajo con el entorno más cercano, ¿no? Como bien dice Newton, de repente, en algunas familias, en algunos casos,
se escuchan estas situaciones o estos códigos que ya son antiguos, pero se siguen escuchando. Entonces, a nosotros como jóvenes nos toca empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en ese entorno más cercano porque eso no está bien. Sí, definitivamente sí. Pero es importante de todas maneras siempre, digamos, reconocer que un problema existe es como el primer paso para ello y luego crear reflexiones y espacios de reflexión conscientes, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, creo que... Y la creo tarea es que sí. bastante, ¿ah? Desde, por ejemplo, reescribir toda nuestra historia, ¿no? Sí, sí, En esta prácticamente. clave, para empezar. Uf, Los estudios de nuestra Ajá. literatura, ¿no? En la literatura creo que de Galvez Ronceros no se va más allá en cuanto a la literatura afroperuana dentro de los colegios, porque inclusive recién se está estudiando, miren. y eso, Este, Cuando se habla de la diversidad de nuestro país, veo ahí los mapas así como algo distante, ¿no? Las poblaciones indígenas. Y fuera del Carmen o Chincha, no se habla del ujú, resto de comunidades afro. Y en eso, por exacto. ejemplo, ya parece hasta tirado de los pelos decir de que las comunidades afroperuanas no fueron descubiertas, entre comillas, por así decirlo, hasta, no sé, hasta el 97, 98, porque antes no se hablaba, no se conocían. Y que era un mundo ignoto, parece, dentro de nuestro, y es que simple y llanamente se estaba invisibilizado. Ujú. Acuérdense también toda la polémica que hubo en torno a la pregunta en el 2017 sobre Oh, autoidentificación étnica. Ah, claro. Por- Entonces, Sí. recién estamos es verdad. avanzando en el entendimiento de nuestra diversidad, pero entendiendo no solo de que son un conjunto de salvajes o gente que no comprende la modernidad, como es lo que postula siempre la paisana Jacinta, o el negro Mamo, y que es necesario incorporarlos a la sociedad nacional como lamentablemente es la perspectiva intercultural desde el Estado, ¿no? La de la Ujú, incorporación y no que toda la sociedad tiene que hacerse intercultural, ¿no? Y ujú. que la diversidad es, y pese de que el lema del Ministerio de Cultura es la diversidad es lo nuestro, Ajá. todavía creo que dentro del ministerio ni lo interiorizan ahí, salvo Uf, algunas pocas también. personas, ¿no? Entonces, Sí. es bien complicado y finalmente, para que no se me escape la idea, aunque puede parecer que está algo distante, sí se puede cambiar paradigma. Sí se puede. Y voy a citarles dos casos completamente opuestos. Para mí fue una sorpresa encontrar de que desde la izquierda, quien se había ocupado del problema de la diversidad étnica, del problema de las nacionalidades, le llamaban en el siglo XIX dentro de la izquierda, había sido Stalin. Y Stalin tiene un libro muy voluminoso sobre que trata de todos estos temas de las nacionalidades, de los problemas étnicos, de estas diferencias, de todo esto de lo que estamos hablando. Pero toda esa información, ¿acaso le sirvió para establecer un Estado basado en la diversidad? No, le basó para sustentarse de que esa diversidad era mala y ¡frum! Ahí viene muchos genocidios muchas de estas diversidades y pueblos que había al interior de toda el área geográfica de lo que fue la República de los Soviets. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro es de que en nuestro país, hasta antes de la revolución del gobierno revolucionario de Velasco, se era indio. Después de la reforma agraria, pasó a ser campesino. Y en la actualidad, cuando uno va a las comunidades, encuentra que casi todos se identifican como campesinos. Y es porque
desde el Estado, estoy hablando de la parte del Estado, no quiero decir que desde el Estado le cambió la mentalidad a los indígenas, sino de que empataron en objetivos, sino que desde el Estado todo su aparato político, ideológico, viró para cambiar al indio por campesino. Arte, política, mensajes. Yo recuerdo que era pequeño todavía cuando pasaba los comerciales de inicio de las emisiones de los canales, de los pocos canales nacionales. La imagen de Tupac Amaru era central, y de indígenas rompiendo las cadenas, de indígenas cultivando, de indígenas, o sea, te bombardeaban con esa imaginería, aparte de lo que salía en los periódicos, en las artes, todo, y el Estado logró cambiar esa mentalidad del indio por campesino. Entonces, no es cuestión de que esto va a tomar tiempo, esto va a tomar, no, son decisiones políticas. Ahora, una Exacto. decisión política no te cambia la realidad, pero te ayuda Ujú. bastante, Es verdad. muchísimo te ayuda. Peor en el caso de las organizaciones indígenas y afro, enfrentarse contra el Estado, enfrentarse contra la sociedad para cambiar estos paradigmas, bien fregado. No se tiene ni la capacidad, no se tiene ni la logística, nada. Pero si desde el Estado hubiera este cambio, se habría avanzado, habría dado un paso importante. Pero, como ya, para muestra un botón, el tema del idioma que salió en este curso de Yo Aprendo en Casa, ya nos está indicando lo que Mm, sucederá si ocurriera este cambio desde el Estado. Uf, ahí dirían, pues ya el Estado que se volvió qué. Sí, con este documental reciente que hubo sobre Hugo Blanco, Ay, Dios. todo el problema que se ha hecho, ha tenido que salir el ministerio a decir que utilizaron fondos extranjeros, etcétera. Entonces, estamos atravesados por todas estas relaciones de poder que no se van a quedar callados como no se quedaron callados cuando ya se estaba avanzando desde el Estado con el enfoque de género en el colegio, ¿no? Y con este grupo de con mis hijos no te metas, y que me imagino que si ocurriera una transformación o un camino de transformación profunda para afrontar el racismo y la discriminación, también va a salir desde muchos lados, también, la contra. Sí, va a haber, yo creo que va a haber, va a demorar mucho el cambio. Yo sé que a veces algunas acciones de política son inmediatas y pueden ayudar muchísimo, pero creo que también hay que poder generar estos espacios de mayor reflexión crítica, ¿no? Si no, Así luego es. tenemos estas reacciones que, como dice Newton, generan a veces más violencia, ¿no? Tienes estas decisiones de marcas o de Estado, de cosas que finalmente lo que hacen es disparar la violencia a niveles que yo ni siquiera imaginaba, ¿no? Entonces hay que, digamos, es un cambio que requiere de todos, pero igual sí es importante que el Estado intervenga porque puede acelerar un poco las cosas y te puede además ayudar a cambiar algunos imaginarios, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, a nosotros también nos toca hacer cosas puntuales después de esta conversación, ¿no? Como dicen, sacar esos conocimientos o esa enseñanza que de alguna manera indirectamente la tuvimos y normalizamos, ¿no? Entonces, no, dejar de normalizar, actuar, informarnos y, y empezar a hacer algo, porque yo siempre digo, todos podemos hacer algo y los jóvenes podemos hacer mucho en esto, ¿no? Ujú. También algo para... Exactamente, es como que nosotros podemos dar nuestro pequeño granito de arena para tratar de comenzar, o sea, ya lo estamos visibilizando, ahora es tratar de cambiar nuestra mentalidad, de buscar también los espacios, porque como jóvenes tenemos muchos espacios para hablar acerca de Ujú. políticas públicas, así que desde nuestro lado también podríamos hacer algo, ¿no? Y bueno, ya para Ujú. terminar, porque nos hemos pasado un poco con el tiempo, pero no sé, nos gustaría saber si tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, no sé, tal vez algún libro, un video que sería bueno para poder seguir hablando de este tema, no sé, algún documental podría para ser. informarnos también. Ujú.
En mi caso, les recomendaría dos libros de un mismo autor. El autor es Stephen Jay Gould y los dos libros es uno, La falsa medida del hombre, que habla precisamente sobre el racismo científico y los diferentes métodos y técnicas que se emplearon para establecer este rango de diferencia entre los seres humanos a partir del racismo científico. Y el segundo es El pulgar del panda, que también incluye una serie de ensayos sobre el racismo y cómo fue construido esto. Y lo más importante, ahí indicar de que el racismo científico, si bien es cierto, sirvió para establecer o justificar la dominación del blanco sobre la diversidad, inmediatamente ese mismo racismo científico sirvió también para justificar el sexismo, el rango de diferenciación hombre-mujer, porque se centraba en medir la inteligencia y esa inteligencia a partir del tamaño o el volumen craneal, ¿no? El volumen de la masa encefálica. Entonces, eso para mí, a mí particularmente me sirvió mucho para comprender cómo es que se originaron estos procesos y cómo racismo y sexismo han ido de la mano porque tuvieron la misma justificación. Y esa misma justificación es la supuesta diferencia de inteligencia, ¿no? Inclusive chistes sexistas hemos escuchado todos, y en mi época era mucho más. Sí, Y todos los chistes sexistas eran con respecto a la inteligencia de las mujeres. Y ahí uno encuentra la raíz de cómo fue ese proceso en Occidente y cómo se irradió ya hacia el mundo. Sí, me parece súper interesante ese paralelo que se hace porque efectivamente tiene mucho que ver, ¿no? Yo recuerdo haber leído algunos libros también que en ese mismo sentido hablan de cómo el tema de la justificación científica del racismo es también la justificación científica que se ha utilizado para generar opresión hacia las comunidades LGTBI. No me acuerdo el nombre del libro, pero lo puedo buscar y luego se los paso. Es un libro súper interesante. Pero en realidad en materiales, a mí me parece súper útil, honestamente, el trabajo que hace el canal del Estado, que desafortunadamente no se ve tanto como se debería. Y son varios programas que han sacado, no solamente ahora, sino desde hace varios años, en relación a lo que pasa con la población afroperuana, población indígena, población migrante, la historia del racismo en el Perú. Creo que hay un episodio de Sociedad en el Perú de racismo Sí. en la sociedad peruana, que es sumamente útil también, ¿no? Para tener como una idea de cómo todo esto que bien menciona Newton se puede traducir a cómo se desarrolló el racismo en el país, ¿no? Me parece que son ilustrativos, sé que hay mucha gente que no le entra mucho a la lectura, y estos materiales al final lo que tienen es opiniones de personas súper especializadas también, que nos pueden ayudar a entender de una mejor manera cómo se ha ido desarrollando el racismo en el Perú, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Y antes de terminar, para que nos dejen de repente en qué redes podemos encontrarlos, en qué redes podemos encontrarte a Ana Lucía, en qué redes podemos encontrar a Chirapac, a ver, para que nos compartan un poco. Bueno, Bueno, yo en utilizo más que todo mi Chirapa, Instagram y mi Twitter. ya. Pues, Y nada, utilizo mi Instagram y mi Twitter y ya. Es Ana Lucía Mosquera y el Twitter creo que también. La verdad es que no me acuerdo. Ahí lo buscamos y lo dejamos en Ahora sí, los Neto, comentarios. perdón por Bueno, cortarte. en el caso de Chirapac, la página web www.chirapa.org.p, ahí todo el material que hemos desarrollado con respecto al tema de racismo y discriminación racial está ahí colgado. Inclusive hay una compilación que hice sobre racismo, ideología del poder y poder de la ideología, que recoge varios artículos de diferentes autores que tratan sobre el problema y que lo hicimos precisamente para que sirviera de justificación teórica cuando se argumentaba sobre el tema del racismo y la discriminación, porque lo primero que nos atacaban era de que ustedes hablan desde el resentimiento, ustedes hablan porque La son de siempre. acomplejados, porque no lograron éxito en la vida, tienen que echarle la culpa a los otros. Entonces hicimos esa compilación que reúne
artículos inclusive artículos del autor que les he mencionado, y de muchos otros especialistas sobre el tema del racismo y la discriminación, y también se compilaron cómics ahí mismo en ese libro. Entonces, lo pueden descargar. Es Racismo, Ideología del Poder, el poder de la ideología, que está en la página de Chirapa. Excelente. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido demasiado interesante esta conversación. Hemos aprendido muchísimo de ustedes dos, así que estamos muy agradecidas de poder haber tenido a ustedes como invitados, ¿no? Así que nada, ya nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Nuevamente. Gracias a ustedes. Ok, gracias a ustedes. Chao, chao.